Hoy, en el Bierzo que te cuento, os enseñamos una ermita que probablemente muchos de vosotros ni siquiera hayáis escuchado hablar sobre ella. Hoy os enseñamos la ermita de San Salvador, en Toral de Merallo. Hoy tenemos la suerte de estar con Rodrigo, arqueólogo, experto y la persona que más ha investigado esta iglesia de San Salvador en Toral de Merallo. Además, es una persona que está intentando poner en valor esta maravillosa iglesia. Y aquí lo tenemos, así que nada, cuéntanos, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué has decidido empezar a mostrar esta maravilla escondida, no? Bueno, pues esto empezó hace más de 20 años ya, cuando unos vecinos del pueblo, pues aquí se sabía siempre que había unas ruinas de una iglesia antigua, ¿no? Pues decidieron, a su manera, con muy buenas intenciones, pues descubrirla, ¿no? Y descubrieron una pequeña parte y bueno, pues luego la cosa se separó y entonces yo vine a ver lo que habían hecho. Yo no vivía aquí entonces, yo solo venía los veranos. Y vi el ábside que es en forma de herradura perfecta. Entonces eso ya me llamó bastante la atención de que podría tratarse una iglesia bastante antigua, pues como los otros ejemplos mozárabes que tenemos aquí en el Bierzo, ¿no? Y entonces a raíz de eso empecé a investigar documentalmente, a analizar lo que se veía y demás. Y a partir del 2008, entre el 2008 y el 2011, hicimos 3 campañas de excavación para descubrirla, para descubrir la iglesia entera, para ver sus orígenes, para ver los antecedentes, porque tiene sorpresa debajo. Y así quedó. Y desde entonces, bueno, pues está un poco parada la cosa. Bueno, pues con este vídeo, también nuestro episodio para el Bierzo que te cuento, también intentamos pues, poner en valor pues estas joyas, que yo creo que todos estamos un poco hartos, sobre todo los que venimos para el de Merallo, Rimor, a ver el cartel, la iglesia de San Salvador ahí, pero vamos, yo la primera no me había metido nunca, así que todo esto, bueno, pues ya es un avance, ¿no? Es un avance. Te quería preguntar, lo que vemos a día de hoy, ¿de qué época data? O la iglesia en sí, ¿de qué época data? Tenemos 3 fases constructivas diferentes. Bueno, una primera que no se ve, que está cubierta, la hemos tapado para su protección debajo de la grava, que es un mausoleo tardorromano del siglo IV o V, el que hemos encontrado sobre una tumba hecha con tejas romanas y que estaba cubierta con la lápida de la tumba, era el mosaico, que es una tipología de enterramientos que en época romana es única en esta zona. O sea, lo hay en el Valle del Ebro, en el Levante, y luego ya en otras partes del imperio, como el norte de África, en Turquía hay muchos, ¿no? Sí, pero en estas zonas tan al occidente, que es una zona más con menos importancia dentro del imperio romano, pues no es nada. Bueno, de hecho es la única que hay en todo el cuadrante noroeste. ¿Y eso ha quedado tapado? Y sí, eso se tapó para su protección. Claro. Tampoco se conservaba mucho, ¿no? Solo la tumba parcialmente y los cimientos. Ese mausoleo pues quedó abandonado y ya pues entre el siglo X o principios del XI, sobre esas ruinas se elevó la iglesia mozárabe, en estilo mozárabe, que es con el ábside de herradura que vemos, y una pequeña nave que llegaba hasta ahí, hasta ese promontorio de aquí. Hasta la mitad, digamos. Hasta aquí. Debajo hay un muro que también está tapado. Y ya rápidamente, entre los siglos XII y XIII, se amplía esta parte de los pies de la iglesia, haciéndola un poco más grande. Ya posteriormente, entre finales del XV y el XVI, se construye un pequeño pórtico, un pequeño porche fuera, pero bueno, de hecho casi no se conserva nada a la vista. O sea, digamos que lo más importante de la iglesia, además de esa parte sorpresa tardorromana, sería la parte mozárabe, ¿no? Ese siglo X, XI, decíamos, sí, eso es, ¿verdad? porque al final hay bastantes en el Bierzo, pero vamos, en realidad tampoco son muchas, son 3 o 4 iglesias mozárabes. No, claro, está Peñalba de Santiago, la iglesia de Santiago, lo poco que tiene, bueno, poco, sobre todo el ábside de Santo Tomás. De Santo Tomás, eso es. Y luego hay algunos restos por ahí. Eso es, algunos por restos. Ahí, hay Santa María de Bizballo, que tiene ese arranque en el mozárabe. Sí. Y alguna iglesia que no la ha podido ver casi nadie, pero que está casi entera, que está en Burria, San Cosme y San Damián de Burria. Allí hay una iglesia mozárabe, entre comillas casi entera, pero que está dentro de un pajar. Madre mía. Y los dueños viven en el extranjero, entonces es complicado. Bueno, pues me lo apunto para hacer otro vídeo contigo, a ver si conseguimos enseñar. Pues yo no lo he conseguido ver, pero hay que intentarlo, me encantaría. Hay que presionar. Sí. Se han encontrado esa tumba, me decías, tardorromana, se han encontrado restos. Asociados a la tumba romana de mosaico, los mosaicos. Estaba reventado
porque luego el interior se utilizó para enterramientos de época bajo medieval, ¿no? Claro. Entonces esos enterramientos rompieron la tumba romana, rompieron el mosaico nos encontraba en trozos. Claro, claro. Entonces todo esto está lleno de enterramientos de época bajo medieval, siglos XIV, XV, y luego por fuera, alrededor, que solo excavamos una franja, pues también, todo lleno de enterramientos. La mayoría que hemos visto por fuera son anteriores, son pleno medievales, los 12, 13 y demás. O sea que esta iglesia realmente se usaba para culto también, como enterramiento, como Era suele pasar muchas veces, claro. Era la parroquia del pueblo, de Era Merallo. la parroquia de Merallo. De Merallo. Toral era otro pueblo diferente en aquellos momentos. ¿Y hasta qué época se usó esta iglesia? Hasta el siglo XVIII. Tenemos documentación Sí, de ello, ¿verdad? Sí, a principios del siglo XVIII ya empiezan visitas pastorales que hay, ya empiezan a hablar de que está en muy mal estado de conservación, que se arregle o que se abandone, ¿no? Claro. Se dice. De hecho, la parroquia se traslada a una ermita que hay en el centro del pueblo y esto queda para días puntuales. Pero ya pocos años después, ya a mediados del siglo XVIII, ya no hay noticias de ella, o sea, ya debía estar abandonada. Y ya empieza el saqueo. Hay varias piezas que faltan de piedra que se las llevaron en el momento que se abandonó. Bueno, estamos en el ábside de esta antigua iglesia y esta es la parte más mozárabe, lo que te hizo a ti realmente interesarte por ello, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos por qué te llama la atención o qué has descubierto que sea digno de nombrar, vaya. Bueno, pues el arco de herradura fue lo que me llamó la atención, que la planta del ábside es en forma de herradura. Luego, después de eso, pues eso ya me lleva, evidentemente, a las iglesias mozárabes, ¿no? Levanté un plano de lo que se veía y lo superpuse sobre los planos de otras iglesias mozárabes que hay, ¿no? Como Peñalba, San Miguel del Cala y demás. Y es que es idéntico en forma y dimensiones también. O sea, si fuese un falso histórico, pues cambiaría muchas cosas, pero se veía... Claro. O sea, todo indicaba hacia ese punto, ¿no? Y entonces fue a raíz de eso que empezamos con las excavaciones y sí pudimos confirmar que el origen de esta iglesia es en esas cronologías, sí, sí. Claro. ¿Y qué obispo pudo llegar a ser el que, por mediación de él, se pudo llegar a esta iglesia? Porque, por ejemplo, la de Peñalba es el sí. Salomón, ¿no? Sí, Salomón. Es verdad que empezó San Genadio con toda la historia, pero realmente la iglesia... el edificio sí, es una fundación que está consagrada por siendo Salomón obispo. Sí, eso es. Aquí, claro, la diferencia con Peñalba es que es una iglesia rural, no es un monasterio. Claro. Entonces no hay documentación, tanto documentación como puede haber generado Peñalba, ¿no? En el sentido de San Genadio fundador, de Salomón demás. Y además, en Salomón observamos toda la inscripción en el ábside de Peñalba. Aquí encontramos un fragmento de inscripción. Sí. Sí, con 3 letras, ALV. Adivina tú, claro. Y por ALV podría ser Salvatoris, podría ser Salvador. Y por el tipo de escritura sí que podemos fecharla, esa inscripción, entre los siglos X y XI. Lo que nos encaja también con la datación. Y seguramente pues esa piedra fuese parte de la piedra de consideración de la iglesia, pero solo encontramos ese fragmento mínimo. Pero bueno, así nos sirve pues entre la forma para datar a esta luego iglesia, además con los numerosos enterramientos pues muchos tenían monedas asociadas, entonces también eso son un elemento de datación. Eso ayuda. La cerámica, que es lo que nos más ayuda a datar, pero aunque bueno, apareció bastante poca. Pero ¿Qué apareció de cerámica? Fragmentos de cerámica, ¿no? De vasos contenedores y demás, de cerámica común, de cocina y de casa. Claro. Muy escasa, pero bueno, en las iglesias no es normal que aparezca demasiada, ¿no? No, claro, no suele Salvo ser. en ritos del siglo XVI, XVII, de culto a los muertos, en estas épocas no es habitual que aparezca demasiado. Claro. Y luego aparecieron también muchos fragmentos de teja romana. La teja romana no es la teja curva cerámica, sino que es, ya lo sabes, la teja plana que tiene una pestaña en un lateral. Muchísimos fragmentos de teja romana. Bueno, de hecho la propia tumba romana estaba construida con tejas romanas, ¿no? Sí. Pero además había muchos otros más, había mucha cantidad. De hecho, es posible que el mausoleo combinase en su construcción la piedra con el ladrillo y la teja romana, los alzados. Claro, podríamos decir que esto no fue simplemente un mausoleo romano, sino que incluso pudo llegar a ser algo más importante, pudo estar asociado a otras partes que vemos desde aquí, a lo alto de las colinas, por ejemplo, algunos de la sur. El mausoleo por sí mismo no aparece solo en Granada, tiene que estar asociado a una villa romana, seguramente. Además, un mausoleo con esas características del mosaico que te decía, la decoración, que ya implica cierto lujo y cierto nivel económico, sí,
y además posiblemente una procedencia extranjera del domini, ¿no? Del dueño de la villa, claro. también por esa tipología. Entonces tiene que haber una villa en el entorno. Entonces he analizado también un poco todo el entorno y sí que hemos encontrado un sitio posible que podría estar allí la villa por la densidad de materiales que aparecen, de la misma cronología, y la amplia extensión en la que aparecen, pues Claro. podría corresponderse Podría ser. con la villa romana a la que perteneciese San Salvador. Claro, porque aquí normalmente estamos acostumbrados a decir que los romanos vienen, se establecen por el oro, y una vez que lo acaban o llegan a puntos en los que no es rentable, se van. Tampoco es del todo cierto, porque Castro Vergidum vemos pues, que hay gran presencia, pero no solo hay, que siempre lo ligamos un poco a Cacabelos, ¿no? Sino que en otras partes también hay, como es este caso. O sea, sí, que claro. O sea, hubo más de lo que la pensamos. administración romana sigue. Evidentemente, una vez que la fundamental es el oro. Una vez que el oro se acaba, el potencial económico de la zona se pierde, ¿no? Pues como ahora con el carbón. Sobre todo vemos a Ponferrada un poco cuesta abajo ahora, ¿no? Sí. Pues es más o menos lo mismo. Pero bueno, toda esta zona tiene mucho potencial agrícola, entonces eso es lo que se explotaría en estas villas, ¿no? Qué bueno. En estas villas como esta de aquí, suponemos, como esta de aquí. Porque bueno, estamos en una zona agrícolamente riquísima. Toda esta zona entre el Rimor y Toral es buenísima para la agricultura. Y para el viñedo también. Viñedo, frutales y demás, para todo. Estamos en la parte de fuera, en la parte externa del ábside de la iglesia. ¿Y qué estamos viendo aquí? Porque esto es curioso. Sí, a diferencia de otras iglesias mozárabes, como las que hemos nombrado antes, que el ábside por fuera es cuadrangular, aquí es semicircular y con 5 contrafuertes, que sujetan lo que sería seguramente una bóveda posiblemente gallonada. Eso es una singularidad de esta iglesia respecto de las otras iglesias mozárabes en ese sentido. Tal vez podría indicar unas reminiscencias más antiguas, de una tradición constructiva un poco más antigua, o bueno, tal vez fuese impericia o gustos, ¿no? Pero sí que llama esa atención es algo muy curioso, esa diferencia constructiva. O tal vez también podría ser que en el aprovechamiento de los cimientos del mausoleo tardorromano, pues aprovechasen también que tuviese esa forma el propio mausoleo semicircular al exterior, y por eso se la ejecutaron sobre esos cimientos. Y que quizás, claro, tiraron para arriba de lo que había, de lo que ya había. Muchas veces. Claro que sí. Eso puede ser, porque sí que podría encajar esta forma semicircular al exterior con lo de algunos mausoleos tardorromanos. Claro, muy curioso, la verdad. Yo personalmente no había visto esta forma. Estoy acostumbrada a la de Peñalba, claro, a las Santo Tomás de las Ollas, por ejemplo, y son, claro, diferentes completamente, sin contrafuertes, no lo ves. Claro. Y esto sí que es curioso, la verdad, algo diferente que hace diferente también a la iglesia, a las ruinas, bueno, de lo que nos queda a día de hoy de esta iglesia de San Salvador. Sí, pero bueno, mira esta parte que para ser unas ruinas arqueológicas, tienen 4 metros de altura casi, o sea que tienen unos restos considerables, vamos. No es la típica ruina de 2 hiladas de piedra nada más. Claro, no, la verdad que se conserva bastante bien, pese a que la vegetación también se lo ha comido todo. Sí, lo que me costó quitar una enredadera de aquí, de esta parte, precisamente. Muchísimo. Claro, porque tu trabajo como arqueólogo no significa solo leer documentos y analizar y hacer teorías, sino que también es ir al campo, ¿no? Claro, al momento. A excavar, como he excavado aquí pues, en otros sitios. Y luego en las labores de mantenimiento, pues eso, pues también luchar contra la vegetación. Claro. Que muchas veces ayuda para mantener los morteros, pero la enredadera, por ejemplo, no. La enredadera es bastante agresiva sobre las piedras, porque te acaba arrastrando todo el mortero de trabazón de las piedras, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo le has dedicado aquí, pasando calor, pasando frío, a devolverle un poco la vida, la esencia a esta iglesia? ¿Cuánto tiempo? A ver, estrictamente las excavaciones, entre las 3 campañas igual duraron medio año, 7 meses, algo así. Pero luego investigando previamente en documentos y demás. ¿En documentos? Incontable, porque además eso lo hice al principio sobre todo en mi tiempo libre. Claro. Y luego pues las veces que he venido aquí a limpiar, a mantenerla decente, pues incontable, no sé, no sabría decir. Incontable porque te cuenta que la última campaña fue hace 14 años. Ya. O sea que son 14 años de abandono casi. Claro. ¿Has tenido ayuda de algún compañero, de gente del pueblo, me imagino? Sí, no, claro, las excavaciones se hicieron con peonaje, con otros compañeros arqueólogos y demás, sí. Pero luego todo el tiempo
fuera de las excavaciones, pues la investigación la he llevado Tú solo. yo a cabo. Sí, hombre, Claro, sí, siempre bueno, consulto cosas porque como arqueólogo pues tampoco domina todas las cronologías, ¿no? Claro, claro, obvio. Y demás. Entonces siempre que tengo colegas para consultar cualquier cosa puntual sobre el hecho, sobre el edificio. Y además vemos que, bueno, el entorno con las vistas que tenemos es espectacular, todo se ha dicho, pero es que también tenemos unas encinas aquí que son preciosas y que yo creo que jovencitas precisamente no son, ¿verdad? Sí, sí, son bastante viejas. De hecho, por lo menos 200 años deben tener. Caramba. Porque estas encinas aquí faltan, pero luego ya ves que ahí continúan. Sí, continúa. Era un camino que unía la ermita, cuando ya era ermita, ya no era iglesia, con la que fue posteriormente iglesia parroquial. Y está todo jalonado de esas encinas, salvo este tramo de aquí. Las encinas llegan hasta la iglesia. Entonces, como sabemos que esos edificios convivieron en el siglo XVIII, pues es posible que por lo menos sean de ese momento las encinas. Sí, se ven muy alargadas, pero bueno, ya con su caída, aprovechándose del terreno y de la propia gravedad, claro, no queda otra, pero se ven muy frondosas y se ven que son muy viejas, la verdad, y que han estado aquí también en la historia de esta Son parte de la historia del edificio, efectivamente. Claro, ya quizás en una época ya de abandono, probablemente, ¿no? Pero se siguen conservando y también pues, es parte de la historia, claro que sí. Bueno, ¿y qué esperas de este sitio en el futuro? ¿Qué quieres o qué te gustaría que ocurriese con esto? Pues me gustaría que se musealizase en condiciones. Claro. Me gustaría que tuviese una cubierta para que quedase mejor protegida y para que con la cubierta ya se pueda ver destapados los restos tanto del interior como del exterior. Eso es fundamental. Claro. Una cubierta ya acompañada con más paneles, aparte de ese que pusimos hace unos años, más paneles que expliquen más en detalle todo lo que hay. Bueno, pues espero que algún día se cumpla, pero por ahora por lo menos vamos a darle un poco de difusión, ¿no? Que al final todo se trata de hablar, difusión, difusión y difusión, hasta que se tiene más en cuenta el lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar entre todos darle un poquito de difusión. Todos los que nos estáis viendo, que sepáis que podéis acercaros desde la carretera hasta aquí. Nada, es que son 2 minutos caminando, o incluso 2 minutos, sí, incluso menos diría yo, y podéis ver estos restos maravillosos. Ya no hablemos, una vez más, insisto, de las vistas de este paraje que nos rodea y sobre todo pues para todos, poquito a poquito valorar nuestra historia del pasado, que realmente es lo que nos hace ser como somos y tener lo que tenemos a día de hoy. Desde aquí, muchísimas gracias por todo tu tiempo, sobre todo con estos 40 grados que estamos grabando este vídeo, y esperemos pues que todo tu trabajo y todos los frutos de tantos años, tantos días y tantas horas pues den su resultado. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Gracias a Guías Bierzo por venir aquí a contar un poco de esta historia. Para eso estamos, gracias. Esperamos que esta historia de la iglesia de San Salvador os haya gustado. Si es así, quiero que le des like a este vídeo, que te suscribas para ver los nuevos episodios del Bierzo que te cuento y sobre todo que me dejes en comentarios qué es lo que te ha parecido. Gracias por vernos.